Ahora voy a dejar con ustedes a la magíster María Amelia Palacios. Ella es docente asociada del Departamento de Educación, cuenta con una larga trayectoria profesional, pues ha sido directora general del desarrollo docente del Ministerio de Educación, directora del proyecto de apoyo a la reforma de la educación básica, conocido como USAID Suma, con sede en Washington, coordinadora del programa de reforma educativa de la oficina de la Fundación Ford para el área andina y el Cono Sur, con sede en Santiago de Chile, asesora de la Gerencia General del Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAES en temas educativos, entre otros importantes cargos. Asimismo, ha escrito y participado en la publicación de diversos artículos, entre los que figuran las evaluaciones de desempeño son obligatorias, marco de buen desempeño docente para mejorar tu práctica como maestro y guiar el aprendizaje de tus alumnos, la tarea de diseñar y articular una política integral para el magisterio, implicancias de la propuesta de criterios de buen desempeño docente en la formación, evaluación y carrera magisterial, entre otros. Cabe destacar también que es socia fundadora, fue vicepresidenta e integrante del Consejo Directivo de Foro Educativo. Bienvenida, Marita. Bueno, muchas gracias, Claudia. Lo largo de la presentación tiene que ver con lo largo de mi trayectoria. Yo tengo más de 40 años trabajando en el sector de educación. Me toca, en principio, saludarlos y agradecerles estar aquí esta noche y contarles que la Facultad de Educación organiza estas conferencias no solo con el afán de congregar a personas interesadas en el tema educativo, sino también con el afán de encontrar en estas conversaciones y en los invitados que vienen a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento, respuestas a algunas de las inquietudes y de los desafíos que la Facultad de Educación enfrenta día a día, porque somos una universidad que tiene la gran responsabilidad de formar maestros, tanto en la formación inicial como en la formación en servicio. Y es una enorme responsabilidad en estos tiempos, como lo ha sido siempre antes y lo será después, es formar al principal protagonista o un protagonista indispensable de la calidad de la educación, como es el maestro. Y hoy día estamos aquí reunidos justamente para conversar sobre la pedagogía de la enseñanza o la pedagogía de las ciencias sociales, tanto en la primaria como en la secundaria. Conversar sobre el tipo de competencias que los maestros debemos desarrollar en los niños, niñas y adolescentes de la educación básica en el país, y no solo en niños y adolescentes, sino en todos los estudiantes de educación básica en cualquiera de sus modalidades. En un área del currículum que es tan vital y que hoy día, por ejemplo, con lo que sucede en el país, está permanentemente confrontada, ¿no? O interpelada, digamos, ¿no? La manera, lo que ocurre en el país también hoy día nos hace pensar en cuánto es fuerte esta área y cuánto nos estamos preocupando por desarrollar en los estudiantes y por lo tanto en los maestros competencias como las que el área de ciencias sociales requiere en el currículum, ¿no? Veamos entonces cuáles son los objetivos que el currículum nacional prevé y que son obligatorias, o sea, la parte de la obligación de los maestros en la educación básica es desarrollar estas competencias en sus alumnos a lo largo, efectivamente, de todos los niveles de la educación básica. Y en el área que nos ocupa hoy día, en el área curricular que nos ocupa hoy día, que se llama personal social inicial y primaria, que en la secundaria cambia un poco de nombre a personal social y ciudadanía y cívica, y que finalmente termina llamándose ciencias sociales en los últimos grados de la secundaria. Pero toda esta área que se ocupa del desarrollo personal social, de la ciudadanía, la cívica y las ciencias sociales, pretende al final de todos los años de la básica que los estudiantes hayan logrado dominar las siguientes competencias: construir o construye su identidad, convive y participa democráticamente, construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos.
He señalado en rojo la competencia número 3 porque si bien las ciencias sociales es un conjunto de disciplinas, ¿no?, que estudia lo social, no es una sola disciplina dedicada a lo social, sino es un conjunto de disciplinas, por eso se llaman ciencias sociales y no ciencia social. Yo me voy a concentrar un poco en algunas preguntas y preocupaciones sobre la enseñanza de la historia en particular, que ha sido una preocupación personal mía, no solo porque soy profesora de secundaria en Historia y Geografía, sino especializada en Historia y Geografía, sino porque creo que efectivamente la historia ha ido perdiendo un peso importante, un peso específico importante, ha ido perdiendo poder en el currículum y es una competencia fundamental para la vida en sociedad. Y para la vida en sociedad y para, por supuesto, la construcción de la identidad y para la convivencia y la participación democrática. Es decir, es una competencia fundamental para vivir con otros, para convivir con otros y para construir una sociedad más democrática y desarrollada, ¿no? Una de las preguntas sobre los desafíos que tiene la Universidad Cayetano Heredia, como cualquier otra universidad o centro de formación docente, en la formación inicial, tanto para la formación inicial como la formación docente, es lograr, digamos, formar y desarrollar esta competencia en los estudiantes, que además está compuesta por las siguientes capacidades, como lo dice el currículum nacional. Construir interpretaciones históricas supone desarrollar y fortalecer 3 competencias. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explícitamente sobre procesos históricos. Lo primero que el maestro tiene que hacer cuando ve esto es preguntarse hasta qué punto él mismo es capaz y tiene estas capacidades desarrolladas lo suficientemente fuertes como para poder enseñar y motivar a los estudiantes y crear situaciones de aprendizaje que hagan que afloren estas capacidades y se logre la competencia de construir intervenciones históricas. Sin embargo, frente a estas capacidades y a esta competencia, tenemos preocupaciones, ¿no?, los que estamos envueltos en la formación docente inicial o en servicio. Por ejemplo, nos preocupa, porque eso ocurre y lo vemos en la realidad, que las ciencias sociales o la historia en particular dentro de las ciencias sociales se use en la escuela para adoctrinar, por ejemplo, porque ha ocurrido. Recuerdo yo el impacto que me causó la lectura de esta investigación llamada La escuela en tiempos de guerra, que ponía testimonios de aquellos discursos que los profesores daban en las escuelas en una serie de regiones del país, ¿no? O sea, la educación y la historia se ha usado para adoctrinar en nuestro país, y no solo en el Perú, evidentemente, sí, y se ha usado muchísimo en una época muy importante del país, una época que no queremos repetir, que es la época del terrorismo, ¿no?, y de los grupos terroristas y el Sendero Luminoso, ¿no? Entonces eso pasa, ocurre, se usa la historia y las ciencias sociales para adoctrinar, y también se usa la historia para justificar el presente, no para entender y comprender el presente, sino para justificarlo. Siempre ha habido corrupción en el Perú y por lo tanto lo podemos demostrar. Hay investigaciones que demuestran que desde que somos república, la corrupción, y probablemente antes, la corrupción está enquistada en el Estado y en toda la sociedad, no solamente en el Estado. Y por lo tanto se comprende que hoy día sigue habiendo corrupción, se naturaliza la corrupción y a veces la historia se utiliza para justificar el presente. Estos 2 problemas son problemas que realmente nos preocupan y a las cuales tenemos que encontrar respuestas desde la docencia. Tenemos que transformar la manera de comprender la enseñanza de las ciencias sociales o el uso de la historia para que no sea utilizada con estos fines, sino que más bien lo que queremos es suplir este tipo de prácticas con otras que entiendan y que desarrollan y que desplieguen, digamos, la enseñanza de la historia como una disciplina que tiene un método, que es un método que podemos discutir cuán científico es, pero que hay un método histórico
Y hay un método para aprender y enseñar la historia que es muy importante que los estudiantes desplieguen, desarrollen, no para ser investigadores necesariamente en historia, pero sí para comprender cómo se explica la historia o cómo yo descubro que un hecho es verdadero o no, cómo la interpreto o cómo lo interpretan los historiadores para después yo saber cómo hacer una lectura crítica de lo que los historiadores dicen sobre acontecimientos de la historia del Perú o del mundo, ¿no? Este método científico es el que todos conocemos, que empieza con la información, sigue con la formulación de hipótesis, el tercer paso es el análisis de fuentes, y luego hay que explicar las causas, hacer un estudio de análisis de causalidad para después terminar con una explicación o interpretación de los hechos. Este debería ser el proceso, digamos, con el cual deberíamos trabajar en las aulas, la enseñanza de la historia, por supuesto, medida y en función del desarrollo cognitivo de los estudiantes. La historia requiere de habilidades que tienen niveles de abstracción importantes, ¿no? Porque especialmente si se quieren interpretar momentos históricos completos, se requiere de niveles de abstracción altos y complejos, y por lo tanto hay que saber cómo se dosifica y cómo, qué le pedimos al estudiante según su edad, si estamos hablando de primaria o estamos hablando de la baja secundaria o la alta secundaria, es decir, los primeros grados de secundaria, los finales de secundaria, o por supuesto la educación superior, donde las exigencias son otras, ¿no? Bien, entonces, esas son algunas de las preocupaciones. Otras son, ¿qué hacer para que la historia no sea para los estudiantes una verdad acabada? O sea, cuando decimos adoctrinar, muchas veces presentamos a los estudiantes hechos históricos como hechos concluyentes, ¿no? como conclusiones completamente fijas, cuando hay diversas interpretaciones y hay diversas lecturas de los hechos, de los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos que la historia no sea comprendida por los estudiantes como una verdad acabada, sino como una verdad que se va construyendo y que puede ir cambiando conforme vamos descubriendo nuevas fuentes, nuevos indicios? O, lo que es más preocupante, cómo hacer que la historia, la enseñanza de la historia en las aulas, no sea solo un conjunto de datos o apreciaciones del pasado que deben aprender de memoria, ¿no? Para muchos estudiantes el curso de historia es un curso aburrido, porque lo que hay que hacer es aprender fechas y nombres de personajes o de acontecimientos y batallas militares, ¿no es cierto? Y detestan la historia porque es pura memorización. Esto no es el tipo de ciencias sociales que queremos construir en las aulas, ¿no? Ni en primaria ni en secundaria. ¿Cómo lograr? Estas son también preguntas que no necesariamente tienen que responder nuestros panelistas, pero de repente parte de las experiencias que nos vienen a presentar hoy día pueden darnos algunas pistas al respecto, ¿no? ¿Cómo logramos que la historia sea comprendido como un método, lo que trataba de decir hace un momento, como un método para saber lo que pasó y aprender a explicarlo, ¿no? ¿Qué pasó en los inicios de la República? ¿Qué pasó en la conquista, en la época de la conquista? ¿O qué pasó en la historia contemporánea más cercana, ¿no? Estoy con el tiempo, así que voy a pasar mucho más rápido ahora. Ok. ¿Perdón? Ah, ya, ok. Me tengo que alejar del micro, me he dicho. Bueno, paso esta otra idea que me parece vital, que es que puede haber más de una versión sobre un acontecimiento histórico. No hay una sola versión. Y una de las cosas interesantes a hacer con los estudiantes es justamente el poder mostrarle que el maestro les da, dependiendo de la edad, diferentes versiones de un mismo hecho histórico, o él los investiga y los busca, dependiendo de su edad y del grado en que esté en la escuela, ¿no es cierto? Pero no hay pues una sola versión de la historia, no es una ciencia exacta la historia, es una ciencia social, ¿no? Los acontecimientos no es una ciencia experimental que podemos probar en un laboratorio si fue verdad o mentira, que funciona un fenómeno X, ¿no es cierto? No es posible hacer eso. Entonces, por eso es que hay diversas versiones, ¿no?
Acá no me detengo en los principales objetivos de la enseñanza de la historia, porque eso de alguna manera están ya en el currículum también, aunque quizás expresados de una manera distinta, ¿no? Y quiero terminar diciendo algunas de las dificultades que la enseñanza de la historia presenta, ¿no? El primero tiene que ver con las fuentes, ¿no? Porque que es lo que acabo de decir, es decir, los estudiantes se tienen que enfrentar a fuentes o restos arqueológicos o documentos, ¿no? Que son del pasado, ¿no? Salvo en la historia contemporánea, como ha ocurrido hace poco, que estudiantes de secundaria vinieron a mi casa a hacerme una entrevista sobre la época del terrorismo. Ellos son jóvenes de quinto de secundaria, hacer la entrevista a una persona que había vivido los años del terrorismo. Entonces, evidentemente, yo soy una fuente todavía viva de esa época, ¿no es cierto? Pero cuando estudiamos otras épocas en las cuales no hay testigos vivos, tenemos esa dificultad de tener que recurrir a fuentes que son a veces parciales y que no nos muestran necesariamente toda la información que quisiéramos tener para interpretar un periodo histórico, ¿no? También una segunda dificultad es que necesitamos técnicas de investigación, no pues técnicas sumamente sofisticadas, pero los profesores sí deberíamos tener un cierto dominio de las técnicas de investigación histórica, ¿no? Para que poder saber cómo analizar críticamente una fuente, ¿no? Y eso requiere algún tipo de especialización técnica que los maestros sí deberíamos tener y saber qué es lo que podemos transmitir o hacer practicar a los estudiantes según su edad. Otra dificultad en la historia es la que decíamos, ¿no? Incluso no solamente que hay diferentes interpretaciones de la historia, sino que entre los historiadores no hay consenso sobre si la historia es una ciencia social, ¿no? Si es una ciencia o si tiene un método científico, ¿no? Hay mucha complejidad en todo esto. Ya ha habido recién un debate sobre el Colegio de Historiadores, por ejemplo, aquí en el Perú también. Hay prejuicios en los alumnos, esto también ya lo mencioné. No es una materia que los alumnos, por la experiencia que tienen, porque así se les han enseñado, es una asignatura frente a la cual tienen el prejuicio de que es muy pesada, porque es pura documentación y puro rollo, ¿no? Fechas, acontecimientos, personajes, memoria. Y la historia, otra dificultad es que siempre hay una historia oficial. En casi todos los países hay historias oficiales. Y estas historias oficiales intentan ofrecer visiones del pasado que o sirven para levantar, para fortalecer sentimientos patrióticos o crear adhesiones políticas también, ¿no? Estas son algunas de las dificultades y algunos de los desafíos que quería compartir con ustedes como para animar una reflexión, no necesariamente digamos para que la respondan los panelistas, porque ya hubiéramos pasado las preguntas antes, sino para que las retengamos en la mente mientras los escuchamos a ellos y para que también nos busquemos, digamos, respuestas y salidas a estas preocupaciones. Bueno, hoy día tenemos a un panel muy interesante para seguir conversando sobre el tema de la pedagogía de las ciencias sociales. Nos acompañan hoy, voy a presentarlos primero y luego voy a pedir que cada uno de ellos pase a este podio, hacer su exposición por 20 minutos. Luego de terminadas las 3 exposiciones, los 3 panelistas van a pasar a la mesa que está detrás de este ecran. Ya los que son caseritos saben cómo es el procedimiento. Levantamos el ecran y ellos van a la mesa para recibir sus preguntas y responderlas en una media hora adicional después de la conclusión de la mesa, ¿no? Hoy día tenemos el placer de recibir a Lilia Calmet Bome con la ponencia Las ciencias sociales en el Currículum Nacional de Educación Básica, nuevos procesos didácticos o cambios epistemológicos. Lilia, bueno, muchos de ustedes la conocen, pero la presento, es educadora y especialista en educación escolar, tanto a nivel de gestión pública como privada. Tiene larga experiencia, muy importante experiencia en docencia, diseño curricular, ha sido autora
de rutas en el campo de las ciencias sociales, pero también ha sido protagonista del proceso de elaboración del currículum nacional en sus diferentes momentos, ¿no? Entonces es una persona, digamos, que no viene a hablar del currículum desde fuera, sino desde una experiencia de haberlo construido, ¿no? Es especialista también en didáctica, enfoque por competencias, materiales educativos y capacitación docente, así como en la operativización de temas o enfoques transversales, particularmente los relacionados a la convivencia, la formación ciudadana, el desarrollo ético y la gestión de los aprendizajes. Actualmente es directora ejecutiva de calidad educativa en la Fundación Vice. Está en el sector privado, esperemos que pronto regrese al sector público. También nos acompaña Patricia Lingán Ramírez con la ponencia Enseñanza situada y crítica de las ciencias sociales. Patricia es licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de Historia y Geografía, con un diplomado en Formación Magisterial como segunda especialidad. Es docente de Ciencias Sociales del Colegio José Antonio Encinas, un colegio con mucho prestigio que está considerado entre los mejores colegios en estudios que se han realizado de los colegios de mayor calidad en el país, ¿no? Tiene 26 años de experiencia en aula, asumiendo el trabajo en las áreas de ciencias sociales, investigación, educación para el trabajo y acompañamiento tutorial. Asimismo, tiene 22 años de experiencia en formación docente en escuelas públicas y privadas. Es miembro del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, CIDE. Y finalmente, también tenemos entre nosotros hoy día a Leonardo Piscoya Rivera, con la ponencia ¿Qué se puede aprender en el área de ciencias sociales? Leonardo es coordinador del área de ciencias sociales en el Colegio Isabel Flores de Oliva, conocido por todos nosotros como CIFO, profesor de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, profesor del diploma de segunda especialidad de enseñanza de las ciencias sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la UARM, consultor de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación, observador internacional de la calidad para el Estudio Internacional de Ciudadanía, ICCS, de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA. Bien, bienvenidos. Invitamos en primer lugar a Lilia Calmet. Cuando agradecer a Manuel, a Marita, que me invitaron hoy día para estar acá. Para mí siempre es un placer poder conversar con docentes sobre aquello que pensamos debemos hacer en la escuela y sobre los ambientes y las experiencias de aprendizaje que debemos generar en las escuelas para alcanzar los aprendizajes que nos hemos puesto como meta. Pero cuando me pidieron esta exposición, uno se pregunta qué cosa puedo decir que genere algún tipo de movimiento. Y yo soy una de esas personas que piensa que el conflicto cognitivo es lo que debe mandar cualquier proceso de aprendizaje. Entonces, en realidad, lo que busco acá es poner algunos temas en discusión, porque además cualquier cuestión que intento trabajar con los profesores parte de la idea de que tenemos que profesionalizarlos todos. Por eso es que el título de esta exposición tiene que ver con esto, ¿no? Nuevos procesos didácticos o cambios epistemológicos, es decir, ¿qué necesitan los docentes en el aula? ¿Necesitan que yo les diga cuáles son las técnicas a aplicar en cada hora de clase? ¿O requerimos comenzar a discutir cuáles son los sentidos de unos aprendizajes vinculados a las ciencias sociales, entender cuáles son los cambios en los distintos aprendizajes para que cada uno en sus aulas logre diseñar estrategias que sean consistentes y pertinentes para el grupo de estudiantes que tienen y para el nivel de aprendizaje que cada grupo tiene? Entonces, eso es, es decir, no vamos acá a plantear el paso 1, el paso 2, el paso 3, sino vamos a tratar de poner en discusión algunas cuestiones. Como todos ustedes saben, básicamente el currículo actual está estructurado de la siguiente manera, ¿no?
tenemos una serie de enfoques transversales que tienen que ver con aquellos principios que la educación peruana quiere fomentar, ¿no? Y esto, así a manera de paraguas, se supone que es eso, es decir, es lo que va a poner foco en todos los aprendizajes que queremos lograr. Luego tenemos una serie de aprendizajes que son los que definen el perfil y luego una serie de competencias que operativizan. Y esto es lo primero que yo quería conversar, ¿no? Marita dice, es que en las áreas tenemos en primaria esta área y en secundaria estas dos áreas. Por eso es que yo acá no les he puesto las áreas, porque lo que es fundamental que entendamos no son las áreas, porque la estructura de las áreas puede ir cambiando. Es más, en cualquier escuela podrían decidir no hacer esta estructura, hacer otra estructura, si nos parece conveniente hacerlo. Por eso creo que lo que realmente tenemos que tener en foco y tenemos que tener claro es cuál es ese aprendizaje que va a enriquecer el perfil de todos o el perfil que queremos fomentar en los niños, niñas y adolescentes de la escuela. Y esto es fundamental, todos ustedes saben leer, así que acá está, y yo supongo además que han leído el currículo nacional, pero lo interesante y lo que quiero focalizar es el inicio y lo que está subrayado, ¿no? Dice, el estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un modo de convivencia social. Es decir, ese es el foco. Eso es lo que tenemos que discutir cuando hablamos de los aprendizajes de ciencias sociales. No estamos hablando de llenar crucigramas, no estamos hablando de pruebas de opciones múltiples, no estamos hablando de conocer a determinados personajes de la historia. Estamos hablando de que aquellos aprendizajes que vamos a generar a partir de las 3 competencias vinculadas a las ciencias sociales nos tienen que ayudar a eso. Es decir, a lograr promover una sociedad donde todos podamos desarrollarnos. Y en ese sentido, entonces, generar un pensamiento y una conciencia histórica, es decir, aprender a analizar procesos históricos y sentirse parte de ellos, y poder analizar procesos económicos, ambientales o geográficos, debe permitir a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, comprender y explicar el contexto en el que vivimos. Y desde ahí ejercer una ciudadanía informada. Creo que hoy este tema de la ciudadanía informada es básico. Es decir, si queremos entender dónde vivimos y si queremos aportar a una sociedad donde vivimos, tenemos que poder ejercerlo a partir de una posición informada. Entonces, las competencias van a aportar a eso. Es decir, no van a aportar hoy a que, espérate, apréndete de memoria los ríos, apréndete de memoria cuáles son las ecorregiones, y en algún momento de tu vida tú tendrás que aportar. Sino lo que tenemos que lograr en la escuela es empoderar a nuestros estudiantes con una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes que le permitan analizar la sociedad en que vive. Y antes de entrar de lleno a estas competencias o las dudas que nos generan, hay algo que siempre nos salteamos, el discutir qué entendemos por competencias. Y si ustedes ven acá, no es que he puesto el primer párrafo que todos solemos repetir, que dice una competencia es la facultad de resolver problemas combinando una serie de capacidades. Si leemos el segundo párrafo, que me parece el más interesante, es el que dice, ¿qué tengo que lograr para ser competente? Tengo que lograr comprender la situación que tengo que resolver, para lo cual tengo que exponer a mis estudiantes a situaciones a resolver, porque si no, ¿cómo uno va a aprender? Cuando el currículo dice que se aprende haciendo, no es que dice que se aprende haciendo, o sea, haz, muévete, sino se aprende haciendo aquello que quieres que haga. Entonces, si quieres que aprenda a construir interpretaciones históricas, ¿qué tiene que hacer? Construir interpretaciones históricas. No tiene que memorizar para luego algún día, cuando sea grande y sea maduro, interprete. Entonces, lo que tenemos que lograr es que comprendan la situación que deben afrontar y desde ahí que el propio estudiante logre evaluar qué es lo que tiene que hacer frente a esto. Por lo cual, aquellas fichas que solemos hacer que le dice haz 1, haz 2, haz 3, haz 4 y él repite paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, puede servir para que aprendan determinadas técnicas, pero no puede servir para que ellos afronten situaciones. Es decir, las competencias son actuaciones estratégicas. Y unas actuaciones, para que alguien desarrolle una actuación estratégica, lo que requiere es tener una serie de insumos, técnicas, recursos, etcétera,
pero sobre todo tiene que desarrollar la competencia de poder afrontar estratégicamente una situación. Y luego dice, bueno, esa es la situación, la analizo, entiendo cuál es el problema. Y luego tengo que jalar, qué es lo que sé, qué habilidades tengo, qué cosa tengo que poner en funcionamiento para poder entender esto. Y evidentemente ahí me doy cuenta que hay algunas cosas que no sé, que tengo que desarrollar. Y además tengo que decir, bueno, pero esto solo no sirve, tengo que combinarlo con esto, ¿no? Y finalmente tengo que tomar decisiones sobre lo que yo voy a hacer. Como comprenderán, esto no es sencillo, porque poder facilitar experiencias de aprendizaje para que alguien aprenda a hacer esto, no solo implica que se desarrollen las 3 competencias de las cuales podríamos estar hablando, sino básicamente que desarrollen competencias metacognitivas. Porque si yo tengo que decidir qué hacer, entonces, a no ser que haya desarrollado competencias metacognitivas, no lo voy a poder hacer. Entonces, cuando se dice en el currículo que gestión del aprendizaje es una competencia transversal y no le estamos dando la importancia adecuada, lo que estamos haciendo es impedir que realmente nuestros estudiantes sean competentes. Así que cualquier cosa tiene que plantear que permanentemente tenemos que trabajar con la metacognición, que como se darán cuenta no es preguntar al final qué hiciste, cómo lo hiciste o te gustó lo que hiciste, sino es que alguien pueda entender, escoger qué cosa es lo que tiene que hacer, ir monitoreando lo que va haciendo, ¿no? Mientras que lo va haciendo y efectivamente al final poder tomar decisión. Además de las preguntas que nos ha generado Retos Marita, yo me preguntaba también cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, preguntas como ¿qué sentido tiene que estudiemos ciencias sociales? Pero ¿qué sentido real? Porque todos sí hemos verbalizado muchas veces. ¿Qué piensan los estudiantes sobre esta área? Yo muchas veces he preguntado, y es el área que podrían dejar de estudiar porque no le ven ninguna utilidad. Muchas veces creen que pueden vivir sin ellas. Sin leer y escribir no puedo vivir, sin saber matemática básica no puedo vivir, digo, en este mundo actual, ¿no? La pregunta es, ¿realmente podemos vivir en una sociedad y construir una sociedad en la cual todos podamos desarrollarnos sin generar pensamiento y conciencia histórica, sin poder entender procesos de construcción del ambiente? ¿Realmente podemos hacerlo? ¿Qué se requiere para eso? Y finalmente, ¿qué piensan los papás y las mamás sobre esto? Ustedes no han tenido papás y mamás que dicen cuando algún chico tiene dificultad en el área, pero no entiendo, dime qué tiene que memorizar y yo lo ayudo. ¿Qué tiene que memorizar? Pero la pregunta es de dónde sale, porque ahora no le vamos a echar la culpa a los papás, porque los papás y las mamás tienen su propia experiencia y seguramente que ellos han tenido que memorizar y seguramente en la experiencia de sus hijos han tenido varios maestros que les han pedido que memoricen. Entonces, cuando los padres expresan eso, en realidad debemos cuestionarnos nosotros sobre aquello que hemos estado haciendo. Entonces, como todos ustedes saben, estas son las 3 competencias que Marita también ya nos mencionó y cada una de ellas tiene sus capacidades. Pero la pregunta no es cuáles son las técnicas o cuáles son los procesos didácticos sobre esto, sino la pregunta es qué cosa implica con respecto a la concepción que tenemos de historia esta competencia. ¿Qué cosa implica con respecto a la imagen que tenemos de geografía esta competencia? Porque, por ejemplo, si seguimos pensando que hay una historia oficial, esta competencia no tiene sentido. Si seguimos pensando que la historia es el pasado y no la reconstrucción del pasado, esta competencia no tiene sentido. Si seguimos pensando que hay una geografía física y una geografía humana, esta competencia no tiene sentido, porque esta competencia implica que el estudiante comprenda que el espacio es una construcción en el cual dialoga un espacio físico y una sociedad que va construyendo. Entonces, no sé si estoy logrando dejarme entender, es decir, para poder pensar qué hacer en nuestras aulas, primero tenemos que poner a discusión qué es lo que estamos entendiendo por pensamiento histórico. ¿Qué estamos entendiendo por conciencia histórica? Que es lo que está detrás de la primera competencia.
¿Qué cosa estamos entendiendo por pensamiento espacial, por pensamiento ambiental? ¿Qué estamos entendiendo por generar una ciudadanía económica y financiera? Porque si no, vamos a estar tratando de ¿qué hago primero? ¿Qué hago? No, sí, primero le enseño la fuente, le enseño la técnica de la fuente, de cómo se lee una fuente. Ya, bacán, aprendió la técnica de cómo se lee una fuente. ¿Y qué hacemos con eso? Porque cuando uno dice que tiene que construir interpretaciones históricas, lo primero que tiene que saber es que no puede comenzar una clase diciendo el virreinato. ¿Qué tengo que interpretar yo sobre el virreinato? Si yo comienzo una unidad diciendo que es el virreinato, de frente paso a decir el virreinato, características, hechos, etc. Cuando yo tengo que interpretar algo es porque hay una pregunta detrás. Una pregunta que puede ser respondida de distinta manera. Entonces, eso cambia totalmente nuestra didáctica, porque tiene que partir de preguntas, tiene que partir de problemas. Y eso es lo que es una situación significativa. Una situación significativa no es un evento motivador, no. Es motivador porque genera interés, porque yo tengo que entender algo, yo tengo que resolver un problema. ¿Qué queremos que aprendan con el virreinato? ¿Que todo cambió? ¿Que nada cambió? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estudiamos el virreinato? Si no sabemos por qué estudiamos el virreinato o qué queremos contestar con eso, no lo damos. Claro, ahorita me matan porque me van a decir que es obligatorio el virreinato. Pero lo que les estoy diciendo es que, no les digo que no lo enseñen, lo que digo es que plantéense las preguntas que queremos resolver. Pero lo mismo sucede en el otro lado, en gestiona responsablemente, ¿no es cierto?, el espacio y el ambiente. ¿Se acuerdan? Se aprende haciendo, no se aprende memorizando, porque esa competencia no tiene que ver con memorizar. ¿Cómo aprendo a comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales? Sencillo. Intentando comprenderlos. Entonces, si yo sigo haciendo hidrografía, esto y aquello, 3 semanas después, relieve, el de la costa, el de la sierra y la selva. 3 semanas después, fauna y flora, de la costa, la sierra y la selva. 3 semanas después, actividades económicas de la costa, la sierra y la selva. ¿A qué problema están intentando resolver? ¿Cómo los chicos pueden entender cómo se ha construido ese espacio? ¿A ustedes no les ha pasado cuando estudian las ecorregiones, que los chicos estudian las ecorregiones y después se preguntan ¿y dónde vive la gente? Porque como son las ecorregiones naturales, ¿no? Entonces uno ve las naturales. ¿Y dónde viven? Si hay 11 ecorregiones acá, deben vivir en alguna de ellas. Pero ellos no hacen esa pregunta porque no hayan podido hacer otra cosa, sino porque nosotros hemos dirigido las experiencias de aprendizaje para que saquen esas conclusiones. Cuando de repente le pones una foto, ¿qué? ¿Vivía gente? Porque además en las ecorregiones, ¿qué fotos ponemos? Díganme, ¿qué fotos ponemos? Natural, paisaje. Y al final, alguna unidad de geografía humana para entender algo de la humanidad, ¿no? Y lo mismo en gestionar los recursos económicos, ¿no? Yo discutía con unos amigos en la mañana qué cosa era esto del 3.8% del PBI para el sector educación, el 17% del presupuesto, por qué no podemos saber cuánto se va a poder invertir, qué cosa supone que el 3.8% del PBI sea un PBI minero que depende de los precios internacionales. Ustedes miran, ¿y eso qué tiene que ver? Todo. Porque si vamos a discutir de manera informada sobre lo que hay que hacer en el sector y estamos hablando de cuestiones económicas, tenemos que ser capaz de poder entender la situación. ¿Y dónde van a aprender los chicos a hacer eso? En la escuela. Porque luego, si van a comenzar a trabajar, no lo van a ver. Porque si van a aprender otra carrera que no tenga economía, no lo van a ver. Es decir, tenemos un momento de oro para poder generar las competencias básicas
para que podamos entender determinados problemas que vive la sociedad. Pero no son, yo te enseño ahorita el conocimiento porque en algún momento tú lo vas a poder usar. Es como muy fácil, ¿no? Yo te enseño la parte de memoria, pero la parte de entender, cuando tú tienes que combinar, esa lo haces solito. Porque eso es lo que pasa. Hemos enseñado por partes y la parte más compleja es la que estamos dejando de hacer. Bueno, y para que ustedes vean que no es tan fácil lo que tenemos que hacer, acá ustedes tienen, ¿no? Para que un estudiante construya interpretaciones históricas, bueno, tiene que el estudiante poder sustentar una posición crítica, tiene que poder sentirse sujeto histórico. Pero esta posición crítica no es yo creo, tú crees, él cree. Esta posición crítica tiene que generarse a través de una interpretación de fuentes, pero tiene que además generarse a partir de una comprensión temporal. Y a partir de todo eso es que yo genero una explicación. Como comprenderán, el pensamiento crítico es la base de todo esto. Cuando a mí me dicen el desempeño 3, ¿cómo será? ¿Cómo lo haremos? Yo digo, si eso es lo que tenemos que hacer, no hay forma de no hacer pensamiento crítico. O alguien puede realmente generar una interpretación histórica sin pensamiento crítico. Pero eso, ¿qué cosa implica de nuestra parte? Y ese es el gran reto que nos pone Marita hace unos minutos. Yo no tengo que darle mi interpretación. Tengo que callarme mi interpretación. Porque yo no quiero que repita mi interpretación. Quiero que construya. ¿Se pueden imaginar lo que eso supone para un docente que ha sido enseñado en que tiene la verdad? ¿O ustedes fueron, digamos, instruidos de una manera diferente a la mía? O sea, cuando nosotros hemos estudiado educación era como que nosotros éramos los. El otro día en un post, el maestro es el que está por encima de todo. Dios. Nosotros no tenemos la verdad, tenemos una interpretación de la verdad. Y si queremos que los chicos no sigan a pie, no, cualquier ideología, ¿qué cosa tenemos que hacer? Enseñarles a pensar. Que generemos la experiencia para que piensen, pero que suspendamos nuestro juicio para dar oportunidad a que generen su juicio. Y eso no solo es con la interpretación histórica, también tiene que ver con gestionar el espacio. Es decir, yo tengo que tener una posición crítica sobre cómo se están usando. Yo quiero la minería, yo no quiero la minería. No es tan fácil. ¿Qué de la minería? ¿Qué parte de la minería? ¿Por qué la minería puede ser importante? ¿Qué cosa es lo que hay que exigirle a la minería? No, es que hace falta más leyes, me dijeron una vez mis estudiantes. Así le dije, vamos a estudiar las leyes ambientales. Ah, sí existían, sí, claro. Ah, entonces si existen leyes, ¿qué cosa es lo que pasa? Comencemos la unidad. Así comenzó la unidad. Entonces, si no es eso, ¿qué es? Y se dan cuenta entonces que no es solo geografía, es Estado. Porque uno no puede discutir de estos temas si no puede entender cuál es el papel del Estado, cuál es la institucionalidad, cuál es la fragilidad o no de un Estado. Porque no van a decir que el problema en la minería informal en Madre Dios no lo conocemos todos. Y como les decía, ¿no? En esta tercera competencia, igual. No es que, porque yo también he escuchado, no, pero si economía hacemos en escuela siempre. Y yo le digo, claro, pero como hemos hecho en historia y como hemos hecho en geografía, nos hemos pegado a la información. Porque yo ni siquiera diría que nos hemos pegado a la conceptualización. Nos hemos pegado a la información. O sea, que memoricen determinadas cosas. Entonces, ¿qué es el BCR? ¿Qué cosa es la SUNAT? Vean ustedes los libros escolares de quinto grado, sexto grado. Vean los de secundaria. Entonces es como, yo digo las funciones, ¿no? Pero eso es gestionar algo. Para poder gestionar los recursos, yo tengo que desarrollar en el estudiante la posibilidad de que tome decisiones, pero esta toma de decisiones tiene que estar vinculada a planificación, administración, tiene que estar vinculada a que yo pueda ver cuáles son las posibilidades, cuáles son las necesidades.
tengo que entender cómo se manejan los recursos, cuál es el papel, el rol del Estado, qué papel juega el sistema financiero, qué tiene que ver el tipo de producción. Ya les decía, el decir que el PBI, ¿no es cierto?, el 3.8% del PBI es para la educación, pero el PBI es minero, ¿qué cosa implica? ¿Qué cosa implica? Todo ese tipo de cosas son lo que tenemos que hacer. ¿Y eso qué cosa significa? Porque alguien me dice, ya, pero no hay contenidos. No sé, en todas las palabras que yo mencionaba habrán visto un sinnúmero de conceptos que uno tiene que utilizar. Pero lo que también es cierto es que tenemos que tomar decisiones sobre qué contenidos son los que queremos desarrollar. Porque no se puede hacer todo a la vez. Yo no puedo estar discutiendo los viajes de Colón, los viajes de Pizarro, los viajes no sé qué, y además decir que voy a desarrollar competencias. Porque desarrollar competencias no es transferir. No es transferir. El chico tiene que aprender a transferir su competencia, pero una competencia no es que yo transfiera un conocimiento y se lo pongo en su cabecita. Y para que uno desarrolle sus competencias necesita tiempo, necesita poder discutir, necesita poder aprender haciendo. No, es que no hay tiempo. Como no hay tiempo, entonces yo le doy la interpretación. No, eso no sirve. O peor aún, porque lo he escuchado, es que tú no entiendes. Mis estudiantes no pueden. Como no pueden, yo les doy el conocimiento para que por lo menos eso tenga. Entonces la pregunta es, ¿qué es ese conocimiento? ¿El conocimiento realmente, hay algo objetivo que se llama conocimiento en las ciencias sociales? ¿O estamos transfiriendo nuestras propias verdades? Y yo quería terminar, como ustedes saben, eso, deliberar sobre asuntos públicos es una de las capacidades de Convive y Participa. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque es lo único que le va a dar sentido a lo que nosotros hacemos en ciencias sociales. Por eso es que yo al inicio hablé del aprendizaje y no hablé de las áreas. Porque no tiene ningún sentido que yo hable del Perú preincaico. Ustedes van a decir, ya, entonces no vamos a hacer el Perú preincaico. Claro que lo vamos a hacer. La pregunta es ¿para qué? Entonces me dicen a mí, pero ¿tú qué unidad plantearías? ¿Qué? Entonces yo le digo, no sé, cada uno mira su realidad, pero la pregunta, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto y yo le digo a mis alumnos, ¿cuáles son las zonas más pobres del país? Entonces siempre me dicen las zonas rurales. ¿Y por qué son pobres? No, es que la agricultura, es que no sé qué. ¿Y qué te parece si comenzamos a ver cómo era la agricultura antiguamente? ¿Cuáles eran las técnicas? ¿Qué cosas producían? ¿Cómo complementaban sus alimentos? ¿Qué te parece si comenzamos a discutir cómo lo hicimos? ¿Qué cosa de eso todavía nos es importante? ¿Qué cosa de eso todavía no es que, ¡ay, qué lindo elaboración por el pasado! ¿Qué cosa de eso todavía es nuestro? Paséense por gran parte de la sierra peruana y verán que los andenes no son el pasado. Los andenes son el presente. Entonces, eso es. Si no deliberamos desde el presente, si no ponemos a discusión, los chicos nunca van a entender cuál es la razón de ser de estos aprendizajes. Porque la memorización ya no tiene sentido. Díganme qué quieren saber y denme 30 segundos y le diré cuál es la respuesta. Aprender a construir construcciones, interpretaciones históricas, eso es lo que va a ser problemático. Porque hay que entender cómo se construye, cuáles son los niveles de desarrollo. Entonces ya no podemos graduar los grados con que ahora hace preinca, después hace virreinato y después hace república. Ahora tenemos que tener claro qué cosa es lo que demanda una competencia en el tercer ciclo, qué demanda la competencia en el cuarto ciclo. Entonces no podemos ir a los procesos didácticos. Primero tenemos que ir a entender qué es la competencia. Tenemos que entender los estándares como algo que nos ayuda a entender por dónde van a transitar nuestros estudiantes. No podemos saltear esa parte. Si no entendemos esa parte, no vamos a poder realmente planificar nuestras experiencias de aprendizaje. Y por último, y no por eso menos importante, como todos ustedes saben, las áreas también tienen ese enfoque.
Y creo que estos enfoques no nos permiten hacer más discusión sobre cuál es el sentido de las ciencias sociales. Clarísimamente el currículo nos dice: uno aprende ciencias sociales porque quiere generar una ciudadanía activa. Y uno aprende ciencias sociales porque busca el desarrollo, el desarrollo personal y la autonomía. Entonces, como que la pregunta de Marita es la pregunta central. Es decir, para enseñar esa área, o comenzamos a plantear que lo que hay que trabajar es la reflexión y la construcción desde el punto de vista crítico y ético, o no vamos a ir muy lejos. Y para terminar, la anécdota que la cuento y no la escribo. Hace 2 años, cuando estábamos haciendo estos cambios curriculares, a mí me invitaron a una capacitación. Y yo fui muy ingenua. Lo más importante es que aprendan a interpretar fuentes. Entonces yo paso 1, paso 2, paso 3 a interpretar fuentes, ¿no? Traté de entender que había que poner fuentes diversas para entender estos puntos de vista de los cuales nos hablaba Marita, y yo veía que una profesora apuntaba, me preguntaba un montón de cosas, y claro, cuando uno está haciendo una capacitación comienza a sonreír porque dice: con una lo logré. Y después de todo esto, finalmente 6 de la tarde, levanta la mano ella y yo digo: esto va a terminar genial. Lo que va a decir, yo voy a sentirme suave. ¿Sí? Lilia. Yo ya entendí todo. Qué bien, le digo yo, qué bacán. Pero tengo una pregunta. Al final de todo, ¿le tenemos que contar la verdad? Por eso le puse ese título a esta ponencia. ¿Se trata de discutir didáctica o se trata de discutir cuál es la esencia de estos nuevos aprendizajes? Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El Colegio José Antonio Encinas se fundó en 1982 y esta presentación va a tener 2 partes. Una primera para enmarcar algunas características de la escuela, para que puedan entender cómo en ese marco y en ese tipo de escuela se desarrolla el trabajo de ciencias sociales. Una primera cosa que quiero compartir es lo que dice el proyecto educativo institucional del Encinas. Y como ven allí, dice que el contenido de aprendizaje por excelencia debe ser la realidad de los niños, niñas y adolescentes, quienes aprenden en la medida en que investigan la realidad, proponen y llevan a cabo acciones de cambio y de compromiso. Otro aspecto, dice, la enseñanza debe estar centrada en el desarrollo de competencias susceptibles de ser aplicables y transferibles para resolver problemas de la vida real. Ese es el marco y la razón de ser de esta experiencia educativa. Desde sus inicios, las clases que se impartían era a partir de problemas que planteaban las niñas y los niños. Digo niñas y niños porque al inicio era una experiencia de 10 estudiantes, ¿no? Y se fue armando y ahora somos un poquito más grandes. Los principios pedagógicos y todo lo que les estoy comentando seguro calza con lo que ha ido comentando Lilia y Marita, cuando dice que la centralidad está en los y las estudiantes, y esto lo hemos escuchado mucho, pero cuando nos referimos a esta centralidad nos referimos a que son los estudiantes que marcan por dónde va a ir este caminito del trabajo en aula. Se acoge a las propuestas que dan los estudiantes, la maestra, los maestros, que sobre todo se desarrollan habilidades para ser unos buenos estrategas, recogen lo que sus estudiantes plantean y se arman estas sesiones de trabajo. Lo relacionado que el saber se entiende como una acción competente y partir de la realidad para generar aprendizajes. Acá quizás un poquito enfatizar cosas que ya se han comentado antes en este auditorio y que se refiere a lo que busca las ciencias sociales, ¿no? Un tema relacionado a la identidad, a que se sienta parte de un tejido social que le permita a él actuar en él, enriquecerlo, que pueda asumir un rol ciudadano activo, de participación, de poder ser un buen ser humano que cumple sus deberes y que exige sus derechos, que desarrollan capacidad crítica constructiva. Son como varios de los aspectos que han venido comentando también en esta sala. También contarles que dentro de lo que llamamos ciencias sociales en la experiencia del Encinas, se abordan desde diferentes áreas. Entonces,
todo lo que podemos ver en el diseño curricular. Hay una primera depuración, una primera revisión de los maestros y maestras, justamente con lo que Lilia comentaba, ¿no? ¿Qué de esta información que está acá, qué de estos contenidos nos va a servir para construir lo que queremos? Y en ese marco tenemos 4 grandes áreas que nos ayudan al trabajo de las ciencias sociales. Hay cursos, hay actividades desde inicial hasta quinto de secundaria, de ciencias sociales, investigación, tutoría y noticias. Y en ese marco se desarrollan una serie de habilidades relacionadas a las ciencias sociales. Las metodologías son diversas. Tenemos los proyectos de investigación, que seguro ustedes los conocen también, los proyectos integradores, las actividades significativas, las clases dirigidas de exposición-discusión, la experiencia del aprendizaje basado en problemas. Y a raíz de la invitación decíamos, ¿qué queremos compartir con los maestros y maestras hoy? Y cogíamos la última experiencia para poder identificar una forma de trabajar las ciencias sociales en el Colegio Encinas. Esta metodología del aprendizaje basado en problemas, hay instituciones que lo pueden tomar como una forma de trabajo permanente, ¿no? Que atraviesa todas las áreas, toda la escuela. Puede ser que un curso, un área, decida usarlo, o también que dentro de una misma área tú decidas algunas partes de todo lo que te toca trabajar, asumirlo bajo este enfoque, bajo esta metodología. Y acá está asociado un poco al título de la presentación, cuando se refería al aprendizaje situado y crítico, ¿no? Decíamos que esta forma de trabajar el aprendizaje basado en problemas dice, la realidad brinda diversas oportunidades de aprendizaje y la escuela debe abrir las puertas a la realidad social, política y económica. El contexto real le ofrece un escenario donde se desarrollan un conjunto de interacciones que le permiten entender el funcionamiento social. Y otro aspecto importante también es que esta metodología lo enriquece al estudiante brindándole un conjunto de habilidades y actitudes que lo enriquecen a él, pero a la vez enriquece a la comunidad donde él se desarrolla. Hay una secuencia que yo la voy a pasar rápidamente porque la idea es contarles una experiencia concreta donde veamos cada uno de estos momentos. Hay una primera parte relacionada a presentar el problema o a generar esta discusión, de problematizar en el aula para generar un aprendizaje determinado. Luego pasar a un segundo momento donde se van a identificar las necesidades de aprendizaje. Un tercer momento donde se da este procesamiento de la información y de la construcción de conceptos de lo que estamos trabajando. Y finalmente llegar a la resolución del problema, o quizás que eso sea el punto de partida para una nueva investigación. Esta secuencia la voy a usar para explicarles un hecho concreto, ¿no? De cómo fue la última experiencia, por ejemplo, de junio-julio. Esta es una experiencia de cuarto de secundaria del Colegio Encinas y que están trabajando el periodo colonial, ¿no? Entonces lo primero era el tema de presencia afrodescendiente en el Perú, ¿no? Y bajo ese título recogimos unas primeras comentarios de los estudiantes sobre qué conocemos sobre la población afroperuana. Y recogimos, organizamos toda la información que ellos tenían, siempre generando preguntas y repreguntas en función a lo que ellos planteaban, ¿no? Y la forma que se decidió para presentar el problema de investigación, el problema que iba a generar el aprendizaje basado en problemas, fue darles algunos datos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, tienen acá "La realidad nos habla", y tenemos un recorte periodístico donde solicitan recepcionistas, y hay una parte donde dice se necesita que esta persona tenga tez clara, ¿no? Luego conversamos sobre una cita, ¿no? Cuando dice "ellos son negros, son cocodrilos", y no vale la pena seguir leyendo, pero de un periodista que cita, ¿no? Y se refiere a la población afrodescendiente de esta manera. Luego una empresa de ropa, y esto sí lo voy a leer porque es muy curioso, cuando dice, explicó que el perfil de sus clientes es el de gente seria como políticos. Agregó que su público objetivo es a más. Asimismo, descartó que la tienda discrimine a los músicos chiclayanos del Grupo 5, ya que ellos también tienen clientes oscuritos. Solo con estos casos podríamos ahorita discutir. Y dice, todas estas situaciones anteriores son ejemplos de formas de discriminación por motivos étnico-raciales y socioeconómicos. Uno le pregunta a los estudiantes, ¿qué situaciones similares conoces?
y tienen un montón de experiencias, y tienen además hasta experiencias personales, ¿no? Que en un espacio de confianza comienzan ellos a contar situaciones que han pasado, ¿no? Y tratamos de lanzar unas primeras hipótesis de por qué creemos que ocurre. Entonces, ahí tenemos un primer aspecto que si yo como maestra digo tengo que trabajar la etapa colonial, la sociedad colonial, las condiciones que se dieron, a partir de un hecho tan concreto y que ejemplos habían más en la presentación que realicé para los estudiantes, hemos cogido 3 o 4, se genera una sesión de mucha discusión, de mucha reflexión sobre este aspecto. Entramos a este segundo momento de este cuadrito que veíamos, que era que se identifican las necesidades de aprendizaje, y acá surgieron algunas primeras preguntas dentro del salón, ¿no? Es decir, ¿qué tendríamos que investigar? Ahora, cuando yo les dije que es una escuela que desde los primeros años investiga, palabras como, a ver, ¿qué vamos a investigar? Y no es voy a copiar voy a responder la pregunta con mi libro al lado, sino, por ejemplo, preguntas como ¿cómo enfrentan la discriminación actual? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué siente un afroperuano al no ser valorado? La situación que enfrentan hoy tiene relación con la condición de esclavos que vivieron en la época colonial. ¿Cómo se desarrolló la esclavitud en el Perú? Cuando llegaron al Perú, ¿qué rol cumplían? ¿Cómo era la sociedad en esa época? ¿Qué podemos hacer nosotros para enfrentar la discriminación? Fueron una serie de preguntas que se formularon luego de esta presentación de la realidad en el aula. Luego se forman grupos de trabajo y ellos ofrecen posibilidades de preguntas problema a partir de estas preguntas más específicas. Hubo un tiempo en que nos juntamos con la maestra de comunicación para ver cuál era la que unía intereses, se lo presentamos a los estudiantes y tuvimos una pregunta problema que marcó el trabajo de junio, que es cómo, a pesar de la situación de explotación en la que vivían las personas afrodescendientes, lograron integrarse a la sociedad colonial y republicana, conquistando derechos ciudadanos. Esta gran pregunta se discute y bueno, hay toda una serie de materiales que ayudan para registrar todo lo que vamos conversando. Es para lograr responder esa gran pregunta que tenemos que averiguar. Y por ejemplo, tenemos ahí parte del material de un estudiante, de Ivana, donde para responder a esa gran pregunta, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y hubo un primer paquete relacionado a cómo era esa sociedad colonial. Entonces, si llegaron los esclavos, ¿cómo era esa sociedad? ¿Cómo los albergó? ¿Qué características tenía? Otro paquete era relacionado a cuándo llegaron, por qué llegaron, cómo, de dónde, ¿no? Cómo los esclavizaron, ¿no? Y ese es otro paquetito del trabajo. Otro gran aspecto era, ellos están integrados al tejido social, pero eso, ¿cómo lo hicieron? ¿No? ¿Cómo lograron insertarse? ¿De qué manera? Y un último aspecto relacionado también a las diapositivas que habíamos visto de lo cotidiano era ¿qué se está haciendo ahora, ¿no? Para superar estos problemas de discriminación? Y habían preguntas, por ejemplo, como ¿qué campañas ayudan a reivindicar los derechos de los afrodescendientes? ¿Qué camino han ido recorriendo para lograr sus derechos? ¿Qué movimientos actuales hay de reivindicación de los derechos de la población afrodescendiente? Todo esto marcó 4 grandes paquetes de trabajo. Y también es habitual en el Encinas decirles, bueno, ¿qué fuentes podemos recurrir? ¿No? ¿Quién puede ser? Y ahí surgen variedad de ideas, ¿no? Desde los videos, las entrevistas, las lecturas, los caminitos que hay. Y viene todo el trabajo de procesamiento de la información. Este procesamiento de la información que le demanda al maestro, porque nosotros como maestros siempre es, bueno, eso que resulta en tu colegio, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo lo hago yo en lo cotidiano? Implica una planificación desde el maestro, desde qué textos voy a usar, qué grado de complejidad van a tener estos textos, porque el trabajo se hace en grupos, y cada grupo no es que junto a los que rinden mejor, sino son grupos diversos, ¿no? Con diferentes habilidades. Entonces tengo que ver el grado de complejidad de las lecturas, grado de complejidad de los videos, a quién puedo invitar, qué productos les voy a pedir, qué producto de proceso, qué producto final, ¿no es cierto? Entonces son aspectos que le demandan mucho trabajo previo y de acompañamiento a los docentes. Por ejemplo, esta es una ficha donde yo coloqué los videos que yo sentía que servían para este trabajo y también previamente identifiqué a quién le iba a dar cada fuente con el objetivo de que pueda trabajar. Otra fuente fue a Chanti, Perú, que visitó, son los jóvenes afrodescendientes que fueron a la escuela, compartieron con ellos
y sobre todo ver a jóvenes hablando a jóvenes sobre cuál es el trabajo que hacen en lo cotidiano para reivindicar sus derechos y cómo esperan de ellos también apoyo. En esa parte también participaron activistas afrodescendientes, como por ejemplo Charún González, que es estudiante de la Católica, donde también contaba el trabajo que se viene haciendo para visibilizar los derechos de los afrodescendientes. O fuentes como la presencia afrodescendiente en el Perú, documentos, ¿no?, recientes sobre el tema. Todo este trabajo implica trabajo grupal de análisis de las fuentes, de fichaje, de redacción, que lleven a casa y hagan un trabajo individual, porque luego viene como esta dinámica de expertos que conocemos y cada uno viene y enriquece el trabajo grupal. Entra mucho el trabajo cooperativo, el que todos tengan que cumplir con su chamba porque si no afectas al grupo. Implica ir acompañando un proceso de construcción de esta gran pregunta, que es cómo los afrodescendientes lograron integrarse a una sociedad partiendo de que ellos eran esclavos y de cómo van consiguiendo sus derechos. Entonces, poquito a poquito vamos cerrando. Es un trabajo arduo, de mucha observación por parte del docente, para luego llegar ya a un producto final que era la elaboración de un ensayo que respondiera a esta gran pregunta. Esta es una cita de Gonzalo Tirado, del grupo de cuarto de secundaria, que he sacado algunos extractos para ver un poco cómo, que refleja un poquito el procesamiento de toda esta información. Dice, pero esta lucha por la igualdad se ha iniciado hace mucho tiempo. Los afrodescendientes han ido conquistando derechos ciudadanos a lo largo de la historia y para eso han utilizado distintos métodos para integrarse a la sociedad y ganarse el respeto de esta. En este texto se relatará la larga lucha de los afrodescendientes para insertarse en la sociedad y en el trayecto, el gran aporte que han dado para formar parte de la cultura peruana. Dice, el paso del tiempo y la naturalización a estos comportamientos han provocado que sea mucho más difícil erradicar este problema, pues no todos piensan dos veces el lenguaje con el que se refieren a estas personas y cuál es la repercusión de sus actos. Pero eso no significa que dejemos de trabajar por una sociedad mejor, una sociedad que valore la diversidad y que aprecie su cultura nacional. Y ahí también hay otras citas. Esta última me va a servir para contarles un poquito en qué concluyó el proyecto. Y Claudio decía, ¿no?, me pareció muy lindo poder compartir lo que investigamos a los chicos y chicas de quinto grado. Es decir, el proyecto, que era una experiencia de cuarto de secundaria, terminó siendo compartida con quinto grado. Dice, y que ellos lo expongan en la fiesta del Perú. Este tema me ayudará para cuando se presente alguna situación de discriminación o para dar información sobre este tema. Y ocurre que coincide que llega julio, y en julio llega la fiesta del Perú. Y el Encinas también desde su fundación, no ha habido ni un solo 28 de julio donde no haya habido un trabajo relacionado a qué problemas de la realidad es necesario abordarlo como peruanos y peruanas en la escuela. Y este año, este 2017, el trabajo de la fiesta del Perú era los derechos se conquistan. Y eso refería a que desde inicial hasta quinto de secundaria trabajábamos como diferentes poblaciones logran sus derechos, pero van faltando conquistas y van planteando una serie de cambios para lograrlos. Y en ese camino podrían estar hablando de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, de las comunidades indígenas, y el quinto grado del colegio decidió trabajar los derechos, en esta feria, los derechos de los afroperuanos. Entonces, coordinando con la maestra, vimos que si hay un grupo que ha tenido un proceso de trabajo previo, ellos podían alcanzarle algunas reflexiones a quinto grado. Y ahí tenemos algunas fotos donde están los chicos utilizando como fuente de información a sus propios compañeros. No es que te estoy contando en el aire, sino ellos previamente problematizaron con su maestra y van a recoger información y van a ver qué cosa van a fichar para poder hacer el proyecto. A un grupo, por ejemplo, los chicos y chicas son sumamente creativos, decían, queremos asumir el rol de esclavos y contarles lo que pasamos, para que vean desde qué condición, ¿no? Entonces hay ahí algunas imágenes donde ellos están pudiendo compartir cómo fue esta experiencia. O cómo era esa sociedad colonial, para entender las castas y una serie en cómo era esta organización. Y el grupo 5, el quinto grado, perdón,
No me he equivocado del grupo 5 de música, sino que en el colegio estamos organizados por grupos de aprendizaje, porque son personas juntas aprendiendo. Si decimos primer grado, no decimos mucho, pero el grupo 5 tiene rostro para mí, entonces no es que sea hincha del grupo 5, sino se me salió. Por eso hace un rato por ahí se reían mis compañeras del colegio cuando digo 10, no, cuarto de secundaria, ¿no? Esas cosas. Miren, esta actividad de quinto grado, ¿no? Que tenía que acabar en un producto que es montar una feria de reflexión con la comunidad sobre cómo los derechos no se conceden si no se conquistan, de cómo se conquistan los derechos. Entonces en la Plaza de Magdalena, con aliados como el alcalde, las autoridades, siempre nos dan ese espacio y pudimos plantear la feria de 6 a 8 de la noche, el 26 de julio, donde los estudiantes sensibilizan a la población sobre los derechos. En el caso del quinto grado, el objetivo era visibilizar a personas valiosas afroperuanas, que conocieran más a las personas afroperuanas. Y acá ya hay otras fotos de otros temas, pero finalmente el proyecto que inició en cuarto de secundaria se suma al proyecto de quinto grado y termina en una actividad colectiva de toda la escuela en una plaza pública. Esto es el acto final, donde todos estamos involucrados. Entonces, luego de todo este trabajo, yo cuando evalúo y digo, ¿aprendieron la sociedad colonial? La aprendieron. ¿Aprendieron cómo funcionaba y por qué decíamos que era clasista y racista? Lo aprendieron. ¿Identificaron cómo hay una tarea pendiente sobre los afroperuanos? Está ahí, ¿no? Muchos estudiantes de cuarto de secundaria se han identificado y han traído muchas experiencias en relación a sus familias afroperuanas y de cómo han aportado a sus comunidades. Comentaba ya como cerrando esta parte, era que desarrollan mucho el pensamiento crítico, las habilidades de investigación, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y muchas habilidades más que están en camino, ¿no? Ahora, ¿qué le demanda a los docentes, no? Y en el caso de lo que le demanda a los docentes es una capacidad de plantear estrategias de trabajo diversa, de mirar los niveles y los puntos de partida de cada estudiante para poder construir estos conceptos. Implica que nosotros manejemos estas fuentes de información y las podamos analizar para hacérselas llegar y elegir cualquier situación de la realidad. Por eso decíamos, un aprendizaje situado. Yo tengo 26 años en el Encinas y tengo la sensación que yo miro el programa curricular del ministerio, miro el programa curricular de mi escuela y yo decido por dónde voy a empezar, qué cosa hago, qué no, y tengo razones, ¿no? Porque no es que yo vaya a la directora y le digo no voy a trabajar este aspecto, y le digo por qué creo que voy a priorizar este año este aspecto, ¿no? Y esa libertad, que va unida a mucha responsabilidad, es la que me permite un poco decidir qué aprendizajes van a generarse en el aula, ¿no? Entonces nos demandan los docentes muchísimas cosas, ¿no? Y a los estudiantes le implica poder aprender a organizar e integrar la información que tienen para poder construir estos conceptos, comprensión lectora y producción escrita. Estos ensayos han servido también para poder compartirlos con la maestra del área de comunicación, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la habilidad para aprender por sí mismos y sobre todo procesos de transferencia de lo aprendido. Esta es la experiencia de la Encinas. Hay una investigación para optar de una maestría en la Universidad Católica que hizo una investigación en el Encinas y que debe estar publicada. La autora es Luisa Morante Chávez, donde describe detenidamente la metodología de ABP y cogió una escuela para ver cómo se trabajaba, que justamente fue el Encinas. Entonces, si ahí queremos ahondar un poquito más sobre este recurso, ¿no? Nos puede servir. Muchas gracias. Muy bien, sé que es complicado estar tanto tiempo sentado escuchando. Estamos haciendo justamente una de esas cosas que siempre decimos que no debemos hacer con nuestros estudiantes. Voy a tratar de que seamos muy ágiles porque además le decía yo aquí a Lilia, a quien conozco hace un tiempo, digo, Lilia, qué horrible, voy a tener que subir y estar quieto en un sitio cuando estamos acostumbrados más bien como profesores a usar el escenario de otra manera, ¿no? Y por aquí Marita me decía, te vamos a avisar si te sales de foco de la cámara, porque yo todo el rato miraba ahí la carita en una esquina y decía, entre que tengo que hablar en el micrófono, tengo que estar aquí para que me puedan ver. Si en algún momento me ven que estoy tentado de escaparme, por favor me miran con signos de reprobación como para que yo me dé cuenta que estoy saliéndome del cuadro de la cámara. ¿Qué cosa es lo que me interesa a mí que podamos
entender. Y me gusta que además las tres personas que me han precedido han hablado de algo parecido a lo que yo les voy a decir. Vamos a ver, así como Kino, que suele expresar con dibujos bastante bien lo que algunas personas necesitamos cientos de páginas para poder contar, es que en el área de ciencias sociales nosotros podemos aprender bastantes más cosas de las que probablemente aprendíamos en la época en la que yo estudié. Yo salí del colegio hace ya más de 25 años, así que se imaginarán que mi experiencia de la vida escolar era una experiencia básicamente de memorización, con la idea de que cuando yo fuera un jubilado fuera feliz llenando crucigramas, ¿no es cierto? Esa era la expectativa del área, era un área de cultura general, esa era la visión. Y sin embargo, lo que yo les voy a proponer es que uno puede aprender bastantes más cosas que llenar crucigramas. Lo que uno puede aprender en realidad es un conjunto complejo y articulado de desempeños que se pueden replicar y que se pueden recrear en diferentes contextos. No les voy a contar mucho sobre el SIFO porque en realidad fue lo primero que pensé. Decía, necesitamos entender dónde se ha hecho la experiencia para poder entender por qué es que se ha producido de esta manera. En todo caso, hay un texto que luego ustedes pueden encontrar. Si buscan mi nombre, hay una página de script en la cual yo suelo colgar los textos completos de las cosas que voy diciendo, entonces ahí van a encontrar más datos. Pero el SIFO es en principio un colegio que tiene ya 67 años. Un colegio que tiene un recorrido relativamente largo y de esos 67 años yo llevo casi 22 trabajando en él. Prácticamente desde que salí de la universidad entré a trabajar ahí. Además, por aquí hay alguien en mi promoción de la universidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tenemos en principio dentro del colegio? En el colegio tenemos como una cuestión clave, no me he puesto de acuerdo con Lilia, es más, nos hemos visto después de mucho tiempo, en que hay de fondo unas creencias epistemológicas. Esta palabrita complicada que tiene que ver con nuestra idea acerca de cómo creemos que las personas comprenden, se aproximan al mundo, construyen una visión de la realidad, finalmente hacen suyo el mundo, que es especialidad además de un tío mío que es Luis Piscoya, con el cual me llevo bastante mal porque es así como demasiado positivista, ¿no? Tiene que ver de fondo con que en el SIFO hemos optado por esa mirada muy parecida a la de Tonucci, de que la forma natural de aprender es explorando e investigando. Uno necesita aproximarse al mundo reconociendo que el límite con el mundo es su piel y que tú también tienes al mundo dentro de ti mismo. Por eso es que finalmente nosotros tenemos que partir de reconocer que todos sabemos algo y nadie sabe todo. Por lo tanto hay que hacer construcciones colectivas y hay que ir intercambiando información. Investigar es, por lo tanto, para nosotros un modo de relación con el mundo. Y lo otro que tomo yo de Tonucci, de quien soy uno de sus fans probablemente más aguerridos, es el tema de que la investigación no es una alternativa solamente, sino una necesidad cuando queremos que la gente aprenda. Y tienen aquí una imagen de Tonucci relacionada con nuestra área, ¿no? Eso de se acabaron las lecciones dictadas, ahora vamos a hacer investigación porque no vamos a ser más espectadores sino actores. Y entonces para mañana vamos a hacer una investigación sobre Mesopotamia. Y los niños dicen, ¿Mesopotamia? Y uno dice, Mesopotamia, se acabó, tienen que investigar y traer una asignación de tantas páginas. Y entonces hay allí una primera tensión importante respecto a qué cosa es lo que creemos que realmente puede ser interesante para nuestros estudiantes. Si es que es lo que es interesante para nosotros o si es lo que realmente los va a enganchar a ellos. ¿Qué cosa es lo que dice aquí Tonucci? Que la investigación en realidad existe cuando nos hallamos frente a un problema que sentimos que tenemos que solucionar. Si no, en realidad nos da lo mismo. Es un problema que decimos, ah, mira, qué interesante para ti, pero a mí no me suscita ningún interés por buscar cosas. Y esto supone que tengamos que buscar información no solo fuera de nosotros, sino también en lo que ya conocemos, para poderla recrear, combinar y poder encontrar alguna forma viable de poder enfrentar aquello que no hemos podido entender con lo que sabemos hasta el momento. Entonces hay aquí un juego entre lo que sabemos y aquello que tenemos que descubrir. Aparte de esta primera mirada respecto a lo epistemológico, a este señor que seguramente algunos reconocen, que es Jorge Capella, fue mi profesor el año 92. Debo confesar que era un profesor complicado porque hablaba, como decíamos en esa época, en difícil. Su primera clase del curso de Teoría de la Educación era el enfoque epistemológico del curso.
Por supuesto, para chicos que teníamos probablemente 16 o 17 años, era más o menos como escuchar chino mandarín, ¿cierto? Y entonces nos presentó algo que luego yo he ido reformulando y recreando, y tenía que ver con una tensión entre que las personas nos acercamos, él decía, nos enfrentamos al mundo a través de dos procesos claves. Conocemos el mundo a través de la percepción, a través de cómo nosotros podemos percibirlo o sentirlo, pero al mismo tiempo pensamos acerca de aquello que vamos percibiendo y que vamos convirtiendo en conocimiento. Hay datos que son de tipo objetivo, pero también hay una construcción subjetiva respecto a ese mundo que nos rodea. Por eso cuando mirábamos el ejemplo de tez clara, algunos de repente miraron tez clara y otros miraron más bien buena presencia. Y otros de repente miraron la talla. Yo afortunadamente supero la talla que estaba por ahí. Lo de tez clara para nada, porque los ancestros piuranos, mochicas, porque mi apellido es una palabra mochica, ya me descalificaron del anuncio, ¿no es cierto? Lo de buena presencia es bastante relativo además, ¿no es cierto? Porque de repente en algunos lugares puede resultarles lindo y encantador y en otros puede resultarles terriblemente insoportable. Pero fíjense ustedes que hay aquí una cuestión respecto a quiénes somos cuando conocemos y cómo eso finalmente nos permite construir una mirada acerca de cómo es el mundo. Y esa mirada acerca de cómo es el mundo es lo que se suele llamar la cosmovisión. O sea, la idea de que así está ordenado el mundo y así funciona. Pero esto no nos sirve solamente para decir, ah, mira, conoces el mundo, sino que te lleva a tener una idea, un conjunto de ideas acerca de así es el mundo, pero yo también creo que el mundo debería tener algunos cambios o ser de otra forma. Yo sé que la palabra ideología suele sonarnos como algo feo, pero en realidad la ideología no es otra cosa que nuestro conjunto organizado de ideas acerca de cómo el mundo debería estar, y no solamente de cómo es. Y esta ideología, que puede ser bastante variada dependiendo de nuestros propios recorridos, yo he empezado contándoles que llevo un montón de tiempo trabajando y hasta de dónde soy, tiene que ver no solo con nuestra formación profesional, sino con nuestras historias de vida. No es lo mismo Leonardo Piscoya, que tiene en este momento más de 40 años, que Leonardo Piscoya, que tenía 21 años cuando empezó a trabajar en un colegio. En el fondo es la misma persona, pero no es la misma persona, porque está en un momento de su vida diferente y en un momento de su recorrido profesional diferente. Entonces, no hay recetas mágicas respecto a lo que vamos a hacer, por eso les voy a pedir, no traten de copiarse la experiencia que les voy a presentar, sino de decir, yo en el momento en el que estoy y dónde estoy, qué es lo que puedo hacer para generar algunos aprendizajes. Pero no nos quedemos en que conocimos el mundo, pensamos sobre él, tenemos una mirada sobre cómo funciona y sobre cómo debería funcionar, sino que en realidad esto nos permite regresar y actuar sobre el mundo, que es lo que se conoce como la praxis política, o sea, la posibilidad de tener una incidencia en el mundo. Ese circuito, como verán, tiene que ver con lo que Lilia nos ha explicado como ciudadanía activa. La idea de que tú no aprendes cosas simplemente para ser el hombre culto del siglo XIX, hacer el estilo de lo que Borges y los conservadores querían, sino más bien alguien con capacidad de actuar. ¿Por qué les he contado esto? Porque en el área de ciencias sociales nos pusimos de acuerdo ya hace un buen tiempo, ahí tenemos un lío porque ya del área de ciencias sociales en la que yo trabajaba cuando hice esta experiencia solo he sobrevivido yo, todos los demás profesores son nuevos. Hicimos una experiencia de construir nuestra propia mirada respecto al currículo antes de que estuviera la propuesta curricular nueva. ¿Y qué fue lo que acordamos? Que nuestra área, en la que no había nombres de cursos, porque hemos ido cambiándoles los nombres, quería lograr tres grandes cosas. Uno, que nuestros estudiantes puedan comprender e interpretar el mundo al mismo tiempo que se van construyendo ellos como sujetos, como una identidad, en simultáneo, que puedan aprender una serie de procedimientos o una serie de herramientas que les sean útiles para poderse acercar a la realidad, entre los cuales hay algunos que les van a permitir convivir de manera democrática, y finalmente que también optaran no por gustos personales o convenciones sociales, sino también por principios que tenían pretensión de universalidad y de ser ciertos porque eran justos, deseables, buenos, correctos. Y eso les permitía construir una noción propia de qué cosa era una vida buena, que es un concepto bastante filosófico. Ojo que no es una buena vida, es una vida buena, ¿ya? Fíjense que ahí lo que hacíamos era aproximarnos a comprender el contexto, a entenderse ellos como parte de esos contextos, pero también finalmente a decidir cómo es que iban a incidir sobre esos espacios.
En términos de aprendizajes del área, seguramente esto de aquí les suena conocido porque tiene similitudes con lo del currículo nacional. Solo que en este caso es la propuesta que construyeron Perkins, que es uno de los colaboradores de Proyecto Cero de Harvard, en Enseñanza para la Comprensión, y Carolina Valencia, que es de la Universidad de los Andes, en Colombia, que han reflexionado sobre para qué sirve el área de sociales. Se parece mucho a lo que nosotros habíamos construido. Yo a ellos los he conocido, bueno, a Perkins ya lo conocía antes, a Carolina Valencia le he conocido recién cuando estaba preparando esto de aquí. Y decía, por algún motivo hemos llegado a los mismos puntos. Tenemos que conocer e interpretar el mundo, ahí nos ha hablado Lilia bastante respecto a lo que eso supone, hacer un análisis crítico y construir significados respecto a lo que estamos conociendo y finalmente actuar en contextos. No solamente planificar qué lindo sería que yo pudiera hacer esto, sino en contextos reales qué es lo que puedo hacer. ¿A qué experiencia concreta me voy a referir? Tenía varias, había una de ellas que tenía que ver con cómo desarrollar memoria histórica sobre el periodo de violencia política y tenía esta otra también ya un poco más armada respecto a cómo desarrollar algunas habilidades para la convivencia. Opté por esta que se llama Cartas desde la trinchera. Yo aquí he traído solamente un ejemplo de las cartas que me entregaron mis alumnos. En realidad tengo como 240 cartas que me entregaron los alumnos y que además tuve que leer y corregir, ¿no? Lo cual fue especialmente complicado por varias cosas que ustedes van a mirar. La experiencia era que en quinto de secundaria, donde yo enseñaba historia hasta el año pasado, ahora he decidido enseñar otra cosa, ahora enseño primero y segundo de secundaria, yo había organizado el año en 4 grandes ejes. Uno de ellos se llamaba Un siglo nacido entre luchas, con la idea de que entendiéramos que el siglo XX nació como resultado de una serie de procesos complicados y que algunos de ellos supusieron incluso enfrentamientos violentos. Otro bloque en el cual veíamos cómo habíamos tenido un mundo desigual, para que viéramos cómo desde los contextos de la Belle Époque y de la República Aristocrática se habían configurado formas de relación en el mundo por los cuales la desigualdad a partir de determinadas diferencias se convirtió en el patrón organizativo en todo, incluyendo la economía, la política, los derechos, todo. Otro bloque en el cual teníamos un mundo en conflicto, donde tratábamos de comprender cómo la crisis del 29, la aparición de las ideologías como el nazismo y el fascismo terminaron llevándonos a una guerra en la que entramos en conflictos permanentes. Y un último bloque en el cual veíamos un mundo en cambios, en los cuales tratábamos de entender cómo el final del largo siglo XX, ¿no? El final del corto siglo XX más bien, había terminado configurando una situación en la que parece que teníamos más incertidumbres que certezas. Esos eran mis grandes bloques. Ese fue el primer bloque de trabajo, el de cómo el siglo nació en medio de conflictos importantes. Lo que ven ustedes allí son algunos resultados, las cartas que los chicos elaboraron y que les voy a contar de dónde salieron. Este era el material de trabajo. En el CIFO producimos nuestro propio material y los chicos en los laboratorios, que son aulas especializadas por curso, tienen armarios donde hay libros, por ejemplo, en mi aula hay libros de cívica, de filosofía, de historia universal, historia del Perú, geografía, economía y además materiales que multicopiamos de revistas o de otras cosas, y además hay una computadora en la que pueden buscar o ir al centro de informaciones, que es en realidad una biblioteca a la que le hemos puesto un nombre elegante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tenemos? Les voy a contar rápidamente el itinerario, lo que aprendieron los chicos y lo que aprendí yo también durante el proceso. Porque una cosa curiosa es que solemos pensar en qué puede aprenderse desde el área en función a los estudiantes y no en función también a nosotros. Principio básico del que yo creo es que un maestro no puede enseñar a hacer recorridos que uno mismo no ha hecho. Cuando Lilia nos decía, hay que aprender a hacer interpretaciones históricas haciéndolas, es que nosotros también tenemos que haber aprendido a hacerlas y debemos estar acostumbrados a hacerlas. Cuando queremos construir reflexión sobre cómo se maneja el espacio y cómo se manejan los recursos, nosotros también tenemos que haber hecho el recorrido. Entonces, por eso es que hay ese último bloque en el que de repente conviene que nos miremos un poco respecto a lo que sabemos hacer y aquello que tenemos también como una brecha por cerrar en términos de formación personal. Mi ficha empezaba tratando de que los chicos pudieran entender cómo el siglo XX en realidad empezó un poco tarde, ¿no? Eric Hobsbawm, que es un historiador que pasó de los 100 años, un inglés,
decía que el siglo XIX había sido larguísimo, porque empezó con la Revolución Francesa, cuando había habido un quiebre en el orden absolutista, y terminó en 1914, cuando empezó la Guerra Mundial. Y entonces decía, el siglo XX se demoró en llegar. Y mientras tanto que tuvimos una especie de Belle Époque, ¿no? Esa en la cual la gente vivía tomando té, tacitas con el meñique levantado, y en el que todo el mundo comenzó a ir a espectáculos, al hipódromo, a salones de té, a los primeros cines, a bailar. Y entonces había una sensación como de hemos llegado a cierta estabilidad o paz. Sobre todo desde la mirada esa aspiracional de que París era el modelo a imitar. Si no, miremos el centro de Lima, la avenida La Colmena, es el mejor ejemplo de que queríamos ser París comenzando el siglo XX y terminando el XIX. Eso de allí fue mi primer punto de partida, y luego teníamos que entender cómo la guerra, la primera guerra, cambia esta situación. Sobre todo porque los chicos me suelen perseguir desde que me conocen, diciendo, Leo, ¿cuándo vamos a estudiar las guerras mundiales? Porque queremos saber las armas, los muertos, los enfrentamientos, las batallas, el número de bajas en cada sitio. Y yo decía, por algún motivo tienen esta visión como romántica, idealizada de la guerra. Y yo lo que quería es que entendieran que la guerra en realidad puede ser bonita como narración y entretenida, pero que supone una afectación a las personas que participan de ese periodo. Hay una intencionalidad mía detrás. O sea, la enseñanza de las ciencias sociales no es aséptica, no es que yo enseño así, ¿no? Como si fuera un quirófano. Uno enseña también desde convicciones particulares y desde los puntos en los que se encuentra. Una parte importante del trabajo, allí ustedes verán, es que hay recopilación de información, pero también lo que interesaba es que nos aproximáramos a cosas que normalmente no se ven en el área. Por eso es que nosotros arrancamos viendo algún material que los aproximara a la experiencia más cotidiana de quienes viven una guerra. En este caso fue un texto en inglés, porque además torturo a mis alumnos de quinto en inglés con la idea de que el inglés es una herramienta más. Entonces, así como cuando me dicen, ¿no? Ellos, Leo, esto no es clase de inglés, le digo, tampoco es computación y ustedes usan computadoras. Tampoco es comunicación y tienen que escribir. Tampoco es matemática y tenemos que saber hacer operaciones. Por eso, lo que me interesaba a mí era que pudiéramos ver qué hay que conocer, qué hay que imaginar, qué hay que saber hacer, para que llegáramos a un último punto en el que íbamos a mirar que otra de las luchas clave fue que las mujeres aprovecharon esta oportunidad, esta especie de ventanita de que los hombres se fueron a la guerra y muchos no regresaron, para poder hacer un movimiento por sus derechos mucho más fuerte. ¿Cuáles fueron las actividades? En la primera, mi actividad para demostrar que habían aprendido era que ellos tenían que ser soldados, escribían desde una trinchera y todos eran hombres que tenían que averiguar de dónde eran, y tuve soldados italianos, franceses, austrohúngaros, alemanes, algún escocés por ahí, algún representante de las colonias británicas que había ido a la guerra, y producían una carta en la que contaban cómo la habían pasado y le estaban escribiendo a su esposa. Nadie se hizo problemas con esa actividad. La segunda actividad, el segundo producto grande, era que ellos tenían que ser mujeres sufragistas que le escribían al director de un diario defendiendo la idea de que ellas pudieran tener derecho al voto. Y ahí hubo un problema serio. Los chicos no querían ser mujeres y escribir cartas como mujeres. Enseñar ciencias sociales y aprender ciencias sociales supone también enfrentar esas cosas. Finalmente todos tuvieron que ser mujeres y escribir cartas como mujeres, pero tuve mujeres que curiosamente escribieron a favor de que era mejor no darles derechos porque se alteraba el orden social. Sobre todo los chicos que les tocó ser mujeres para escribir cartas. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de los chicos? Aquí tienen ejemplos de cartas en las que hasta se dedicaron a tratar de averiguar qué tipos de máquinas de escribir había en la época y qué tipografía había, hasta cómo escribía la gente. Y tengo cartas escritas como la que ven en primer lugar en inglés, tengo cartas algunas en español, tuve cartas en francés, tuve cartas en italiano, y hasta tuve, por si no me creen, una carta escrita en árabe, de una chica que tenía un primo árabe y que decidió que para hacer más creíble su carta, lo que había que hacer era escribirla en árabe. Y luego me entregó la versión traducida que había rescatado de la trinchera y por eso estaba en este estado. ¿Cierto? ¿Por qué me interesa esto? Porque algunos descubrieron que existían estampillas, cosas que nunca conocieron. Descubrieron que había sellos postales, descubrieron que había
ciudades que no imaginaban dónde estaban. Descubrieron que las familias tenían números de miembros diferentes a los que sus familias tienen. Descubrieron que había hombres que estaban casados y que prometían a la esposa mandarle dibujos y se llevaban no fotos sino dibujos de la esposa para poderse acordar de ella. Descubrieron que en las cartas a veces los soldados dibujaban lo que veían porque no había registro fotográfico que pudieran tener. Descubrieron que había censura de lo que ellos contaban sobre la guerra. Descubrieron, hasta la carta en árabe, que había un montón de cosas que no conocían y descubrieron que había un curso que podía ser más interesante de lo que sospechaban. Yo tengo aquí una carta que voy a leer rápidamente de un chico que estaba con matrícula condicional porque ya nadie sabía qué hacer con él y que me entregó su carta en este sobre. Un chico que además estaba completamente aburrido de la experiencia escolar y que me mandó una carta en que me decía: mira, yo he escrito mi carta después de todo lo que he averiguado, pero no te cuento todos esos datos que he averiguado, sino que te voy a contar cómo me siento yo como soldado de la trinchera. Dice: Somme, Francia, 24 de diciembre de 1914. Amo, y le escribe a su esposa: amo este lugar, se ha convertido en el amor de mi vida, ya no te extraño. Estas murallas de barro se han vuelto mi hogar y el campo de batalla el mundo por descubrir. Amo sentir estas dosis de adrenalina y desahogo, me hacen sentir vivo. Amo defender a Francia, amo mis cicatrices, mis infecciones, mis marcas, son lo más especial para mí. Amo las ratas que pasan por mi cabeza y por mi comida. Amo las armas que tengo en mi mano, amo matar. Amo ver morir a mis amigos, hermanos, hijos y padres. Amo este olor a putrefacción, muertos y descomposición. Amo a todos los bichos que viven en mí. Amo los bombardeos que hay en las noches, son como canciones de cuna para mí. Amo cada batalla, cada disparo, cada momento. Amo la guerra, amo esta trinchera. Me encanta el miedo. Amo la bala que estuvo en mi brazo. Amo a los médicos que la vieron y lo amputaron. Amo esta guerra porque ya terminó para mí. La amo porque voy a volver a casa. Amo volver a verte. Espero que me ames ahora como me encuentro, porque ya no soy el mismo. Lo único que me conecta a mi anterior yo eres tú, Andreana, te amo. ¿Qué se puede aprender en ciencias sociales? Se aprende datos, fechas, cifras, o se aprende que hay determinadas formas de vivir en una época que tienen que ver con contextos y con características de las personas. Creo que esa es una cosa que tendríamos que mirar y voy a pasar rápidamente por lo que yo aprendí. Aprendí también que construir memoria es una cuestión complicada y peligrosa, porque estoy haciendo que construyan memoria sobre cosas que yo no he vivido y que ellos tampoco han vivido, y lo tengo que hacer a través de una serie de fuentes que soy yo quien va seleccionando y ellos quienes también van seleccionando. Y esto supone estar pensando siempre críticamente acerca de lo que estoy haciendo y de cómo hay detrás de esas decisiones varias cosas que me movilizan. Termino con una historia referida a esto que hemos visto. Hay un personaje del mundo islámico de la Edad Media que se llama Nasruddin. Nasruddin es un personaje que suele aparecer a veces como un tonto y a veces como un sabio. Y dicen los sufís, que son un grupo dentro del Islam, que uno necesita escuchar por lo menos 3 historias de Nasruddin seguidas para poder entender la última de ellas. Yo les voy a contar rápidamente 3, son cortitas, porque además esta es la hora en que uno le cuentan cuentos para dormir, ¿no es cierto? Primera historia. Dicen que un día Nasruddin estaba en su patio y viene un vecino y le dice: Nasruddin, ¿tendrás una soga que me prestes? Y Nasruddin le dice al vecino: no, vecino, la estoy utilizando para secar harina. El vecino le dice: Nasruddin, ¿cómo secas harina en una soga? Y Nasruddin le responde: es más fácil de lo que piensas cuando no quieres prestar la soga. Segunda historia rápida. Estaba un día Nasruddin en el suelo, en la oscuridad de la noche, en la calle, buscando algo. Y un vecino viene y le dice: Nasruddin, ¿qué cosa estás buscando? Y le dice: es que se me han perdido las llaves de la casa. Y el vecino le dice: te ayudo a buscarlo. Se agacha y comienzan a buscar. Y luego de buen rato buscando, le dice: Nasruddin, ¿pero dónde crees que se te han caído? Y le dice: creo que dentro de mi casa. Y le dice: ¿y por qué buscas aquí afuera? Y le dice: porque aquí afuera hay más luz. Tercera y última historia. Como ahora mismo tiene que ver con las cosas que a veces hacemos, ¿no es cierto? No queremos prestar sogas y queremos buscar más bien donde es cómodo buscar. La tercera historia es la que me interesaba llegar. Nasruddin se encuentra un día con un maestro de gramática.
Y entonces Nasruddin, como no suele conseguir trabajo fácilmente, se ha dedicado a manejar un bote para cruzar de un lado al otro de un lago. Y entonces el maestro de gramática, que es un sabio, sube y a la mitad del camino, mientras están conversando, Nasruddin comete un error gramatical. Le dice, ya vamos a llegar, pero no, sí, falta poco. Y entonces el sabio de gramática le dice, Nasruddin, ¿tú alguna vez has aprendido gramática? Y Nasruddin le dice, la verdad que no, porque soy un simple barquero. Y el sabio le dice, Nasruddin, has desperdiciado la mitad de tu vida si no sabes gramática. Pasa un poco más del recorrido y de repente empieza una tormenta y el barco comienza a hundirse. Y entonces Nasruddin le dice al sabio de gramática, señor sabio, ¿usted alguna vez aprendió a nadar? Y el sabio le dice, no, la verdad es que yo siempre me he dedicado a mis estudios. Y Nasruddin le dice, en ese caso ha desperdiciado su vida completa porque nos estamos hundiendo. ¿Para qué sirven las ciencias sociales y qué podemos aprender de ellas? En realidad a veces estamos más preocupados por ser profesores de gramática que por ser profesores de aprender a nadar. Y creo que en estos tiempos de lo que se trata es de aprender a nadar en este mundo complicado en el que les ha tocado vivir a nuestros estudiantes. Gracias. Hola. Bien, mientras nos alcanzan las preguntas del público aquí presente, ya llegaron preguntas de las personas que nos han seguido por internet, la conferencia, y las preguntas que han llegado son todas para Lilia. Me imagino que después pueden estar llegando también para Patricia y para Leonardo. Entonces vamos a empezar escuchando a Lilia respondiendo a las preguntas llegadas vía internet. Gracias. Gracias. En realidad creo que después de las exposiciones de Patricia y de Leonardo, como que las respuestas a estas preguntas se dieron, ¿no? Dos de ellas van a este sentido, ¿no? De por qué se habla de construir interpretaciones históricas y no se habla de construir explicaciones históricas. Ambas preguntan lo mismo de distinta manera. Creo que en la última diapositiva de Leonardo lo deja clarísimo. Es decir, yo genero explicaciones, pero que son interpretaciones. Porque las fuentes, nos guste o no, las escogemos, ¿no? Entonces, si escogemos las fuentes, la pregunta es cómo yo aprendo a leer esas fuentes y a entender qué es lo que dicen esas fuentes, y lo que tengo que aprender es cuál era la perspectiva de que él escribió esa fuente, y desde eso, y si hacemos bien nuestro trabajo, los chicos y las chicas van a entender que es muy importante contrastar fuentes con distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, y que todo ello lo que le va a permitir es generar finalmente su propia idea, su propia interpretación de lo que pasó. Y siempre será una interpretación. Nunca lograremos contar lo que pasó. Siempre será una interpretación. Si no, dentro de 4 años discutiremos qué pasó en estas últimas dos años en el Perú, y les aseguro, o los últimos 2 meses en el Perú, y les aseguro que las interpretaciones serán varias, ¿no? Desde ahí me salteo la tercera y voy a la cuarta. La cuarta pregunta que un poco cómo esto genera pensamiento crítico, que no se lograba entender por qué generaba pensamiento crítico. Y yo creo que para poder hacerlo tenemos que entender qué cosa es un pensamiento crítico, y desde ahí tenemos que entender que el pensamiento crítico tiene como una serie de habilidades, pero también una serie de disposiciones afectivas. O sea, el pensamiento crítico no solo es cognitivo, tiene que ver con una serie de disposiciones. Entonces, si lo que se está planteando es que yo no cuento la historia, sino reconstruyo una historia, lo que se está planteando es que uno tiene que tener posición sobre algo, entonces realmente lo que tenemos que aprender a hacer es aprender a leer la realidad, aprender a entender que la realidad puede tener distintas miradas, y que lo básico es tener la apertura mental y emocional para poder entender que existen distintas perspectivas y que mi verdad puede ser la mía, pero que puede haber otra. Tengo que aprender a entender que porque alguien grita más fuerte no tiene la verdad.
Entonces, todo eso se puede hacer con competencias, con las competencias que hoy están en el currículo. Y la última pregunta tenía que ver con cómo trabajar de manera articulada. Y creo que también los ejemplos que pusieron Patricia y Leonardo pueden ayudar a eso. O sea, si yo quiero entender un proceso histórico en el pasado, es bien difícil que yo jale. Terminaré diciendo que la geografía es una ciencia auxiliar, y no es eso lo que queremos hacer. Sin embargo, si entendemos problemas del Perú actual y entendemos que para poder comprenderlos y poder actuar sobre la realidad, yo tengo que entender históricamente cómo llegamos, pero además tengo que tener una serie de habilidades para entender este problema desde ámbitos o pensamientos más geográficos o espaciales. O si tengo que entender que para poder entender ese problema económico, entonces como que allí es mucho más fácil articular. El otro día con un grupo de profesores yo le decía, ¿te parece que el tráfico es una situación significativa? Y me comenzaron a decir que no tenía todos los elementos y no sé qué. Y yo le dije, ¿es o no es un problema del Lima? Y me dijeron, sí. Ah, ya. Problematicemos el problema. Y entonces me comenzaron a hacer una serie de preguntas sobre el problema. Entonces se dieron cuenta que tenían que usar un pensamiento espacial, ¿no? O sea, el problema del ancho de las vías, es el problema de que no tenemos bypasses, el problema que las personas creemos que es de prestigio usar un carro y aunque haya buen transporte público vamos a seguir yendo a trabajar en el carro. Entonces, si los chicos aprenden a hacer preguntas que justamente ellos han planteado, esas preguntas se responden desde un tipo de pensamiento, desde una competencia. Entonces, quiero terminar recordando lo que Ana María me decía hace 2 semanas. Y me decía, Lilia, entonces la base es el problema y desde ahí jalamos todo lo que tenemos que desarrollar. Sí, eso es. La pregunta es cómo encontramos esos problemas potentes que interesen a los chicos y que a la vez sean tan potentes que lleven a generar el desarrollo de un nivel de la competencia a otro nivel de la competencia, tomando en cuenta las zonas de desarrollo de los chicos. Y me preguntan por qué se eliminó el curso de filosofía. Primero porque haría la pregunta diferente, ¿no? O sea, no es el curso de filosofía, ¿por qué no tenemos una competencia vinculada al pensamiento filosófico? ¿Puedo dar mi opinión personal o tengo que dar la oficial? Yo creo que la filosofía nos aporta muchísimo a hacernos preguntas. Y al buscar respuestas a esto, yo creo que tenemos que usar lo que otras veces otras personas pensaron. Entonces, hacer ciencias sociales, tranquilamente, sin que alguien me diga que haga filosofía, yo puedo estar haciendo filosofía. A trabajar la competencia de convivencia y de participación, cuando yo tengo que deliberar, cuando tengo que pensar sobre problemas, a ver, díganme ustedes si no voy a usar a Aristóteles y no voy a pensar sobre qué es lo que nos hace felices y cuál es la relación del ser humano con respecto a su sociabilidad. Entonces, yo creo que si realmente entendemos que la filosofía tiene que ver con esta idea de hacernos preguntas que no tienen respuestas evidentes y que podemos usar el pensamiento de otras personas para poder dialogar con nuestros propios pensamientos, creo que lo podremos hacer siempre. Si ustedes me preguntan a mí, yo sí hubiera optado por una competencia que en realidad fuera una competencia que sí existía en el marco curricular, que tenía que ver con la reflexión ética, como competencia propiamente. Pero también debo reconocer que ya ahora la gente dice que porque hay 31 competencias y que son muchas. Entonces imagínense, una más, 32, 33, 34, 35. Entonces yo creo que si los profesores entendemos cuál es el sentido último de la filosofía, creo que podemos incentivar en nuestros estudiantes esta capacidad de hacerse preguntas que en última instancia quizás es la más importante.
Yo tengo 3 preguntas de Giancarlo, de Margarita y de Freddy. Y hay una primera que es cómo no forzar este proceso para plantear estas preguntas problema, ¿no? Porque podría ser que el maestro se las inventa, las tiene, ¿cómo? A que manipule, ¿no? Y es cómo traes esa realidad al aula. Ahora yo les presenté 3 diapositivas, pero es la diapositiva, la lectura, el comentario, y también recoger mucha información de que ellos conocen y comenzar a organizar esa información para que fluya el proyecto. Entonces, a mí me parece muy válida la pregunta cuando dice no forzar estos procesos, ¿no? Que tampoco es casual, porque conforme se van publicando libros, por ejemplo, el libro de Presencia Afrodescendiente en el Perú fue una lectura de verano, y donde la miro y digo, esto está muy interesante. Entonces me enriquece a mí como maestra, y luego comienzo a generar algunas ideas de cómo eso se le puede ofrecer a los estudiantes. Otra pregunta estaba relacionada a qué diferencia hay entre aprendizaje situado y ABP. Y el aprendizaje situado es lo que decíamos, ¿no? Educar en contextos reales, cotidianos, que la realidad nos ofrece permanentemente esto. Y el ABP es una forma, una metodología como los proyectos de investigación, los integradores, para lograr este aprendizaje situado que es la meta, ¿no? Y lo otro era sobre la programación curricular, la programación al inicio de estos proyectos, ¿no? Y yo les comentaba que una característica del ENSINAS es la flexibilidad, mientras que hayan argumentos y lógicas para decidir. Entonces, que eso ayuda mucho, ¿no? Porque si tenemos una escuela donde te dice tienes este tiempo y tienes que desarrollar estas capacidades, ya sentimos una serie de limitaciones hasta para la misma creatividad, porque, ¿no?, se genera una serie de problemas, pero una característica de la escuela es justamente esta posibilidad de argumentar qué vas a trabajar, por qué lo vas a trabajar, y eso es un gran aporte para poder programar como a uno le gusta, ¿no?, como maestro. Gracias. Ya no vamos a aceptar más preguntas, por favor. Continuamos entonces con las que... Leonardo. Hay 2 cosas que me preguntan. Una primera que es respecto a cómo se explica la filosofía educativa que tienen algunas universidades que afirman que la finalidad es enseñar la verdad a sus estudiantes, la verdad revelada, que la voy a relacionar con otra pregunta que me hacen de cómo abordar en el aula temas polémicos o sensibles de la historia peruana, donde la sociedad actual está polarizada, como la época del gobierno de Fujimori o el terrorismo. ¿Requiere de algún cuidado? Creo que las 2 tienen que ver con lo que Lilia ha planteado. Ese año yo les decía que en quinto ya no enseño historia, este año enseño el famoso curso DPCC, ¿no es cierto? Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Y en ese curso una de las cosas que yo estoy haciendo es justamente abordar temáticas actuales, pero desde una mirada filosófica. Entonces hemos trabajado cosas sobre respecto si se puede o no conocer la verdad, si es que podemos hacer lo que queremos, si de verdad existe lo bueno, lo justo, lo correcto, o si también estamos como enfrentados al tema ese de que nuestra opinión importa, o si realmente hay opiniones y todas son válidas por igual. Y empiezo con un ejercicio muy sencillo. Les digo a los chicos, voy a escribir frases en la pizarra en las que ustedes tienen que decirme si son comprobables o no. La primera es: los pollos existen. Si les pregunto si los pollos existen, aquí me imagino que ustedes me van a poder decir si existen o no, ¿no es cierto? La segunda que les pongo es: la energía existe. Y empieza la discusión porque hay quienes me dicen, depende, pues, porque es la energía esa, la de la física, esa de la energía potencial, ¿no? O te refieres a la energía cósmica, de la danza de las partículas con la cual estamos conectados. Y entonces alguno dice, oye, pero eso no se puede comprobar, eso es tu opinión. Y otros comienzan con el tema, no, pero la energía en términos físicos sí es verificable, comprobable, se puede hacer experimentos. La siguiente es: el amor existe. Y entonces empiezan a decir, pero eso es subjetivo, porque es mi experiencia, porque yo puedo decir que he amado y alguien me dice que eso no es amor y tú de repente piensas otra cosa, y termino con la de Dios existe. Con lo cual, en un colegio confesional como el CIFO, probablemente algunos dirían, oye, qué arriesgado. Pero es que el tema de fondo es si efectivamente todas las formas de conocimiento son similares o si podemos agruparlas de diferentes maneras. Y lo mismo pasa con los conocimientos de las ciencias sociales. O sea, hay algunas cosas que son informaciones de carácter objetivo y otras que más bien tienen que ver con interpretaciones y construcciones que hemos ido haciendo.
Por eso es que el trabajo con temas controversiales, más que temas sensibles, es también importante. A quienes les guste el tema, hay un chileno que es Abraham Magenzo, se escribe M-A-G-E-N-D-Z-O, es un apellido medio complicado. Abraham Magenzo tiene textos muy interesantes sobre por qué trabajar con temas controversiales en la enseñanza de las ciencias sociales. Y tienen que ver con estas categorías de conocimiento. Por eso les decía, la epistemología es clave porque tiene que ver con nuestra teoría respecto al conocimiento. Las otras dos preguntas tienen que ver con cómo el museo puede contribuir en los aprendizajes del área, y la otra respecto a cómo incluir las TIC en las ciencias sociales. Yo creo en realidad que hay un montón de cosas que podemos utilizar, pero son eso. O sea, son recursos que tenemos a nuestra disposición para poderlos convertir con una intencionalidad educativa en algo útil. Yo tengo los fines de semana, los días sábados, tengo un curso, le contaba a Lidia, de 6 horas seguidas en la universidad. 1 hora es en aula y 5 horas son caminando por la ciudad y sus alrededores. Porque lo que me interesa es que los chicos descubran que uno aprende a ser peatón. Y cuando uno aprende a ser peatón, se aproxima de otro modo al espacio geográfico y se aproxima de otro modo al patrimonio local. Y es un patrimonio que no solamente es arquitectónico, es un patrimonio que tiene más dimensiones, incluyendo el que hay personas dentro de ese espacio. Entonces, yo creo que ahí la cuestión no es la receta de eso es lo que tienes que hacer en el museo. Hay incluso diplomas y maestrías respecto a utilización de los museos, ¿no? El tema es saber para qué lo quiero utilizar. Lo mismo pasa con las TIC. Yo hago un montón de cosas que son con cartulinas, papelógrafo, limpiatipo, jugar en la pizarra. Y también tengo otras actividades en las que, a pesar de que en el colegio nos han tenido perseguidos con lo que guarden el celular, que no lo saquen, que no lo usen, conmigo usan celulares en las clases. Porque es una herramienta más. O sea, antes buscábamos y nos decían nuestros profesores, anda al mataburro a averiguar, y todos sabíamos que era el diccionario. Ahora en realidad en los teléfonos tenemos montones de funciones que se pueden utilizar, y pretender que eso no existe es hacer lo que Tonucci siempre criticaba, el ejercicio de corte y separación. La escuela con muros que no mira hacia afuera y que pretende que solo con lo que tiene dentro puede entender toda la realidad. Bien, muchísimas gracias. En realidad esta puede ser una conversación interminable porque hay tantos ángulos de los cuales se puede seguir conversando sobre la enseñanza de las ciencias sociales. Mientras escuchaba a los panelistas, y ya que se menciona Abraham Magenzo, pensaba que quizás, Manuel, en el futuro se podría sugerir una conferencia sobre el tema de cómo trabajar los temas controversiales en el currículum. Ya hemos tenido experiencias de hacer conferencias, recuerdan algunos de ustedes que quizás han estado o la siguieron, con personas de fuera, ¿no? Y con Chile ya hemos hecho algunas, así que podríamos tratar de hacerla con Abraham, y yo creo que él, que quiere mucho al Perú, probablemente lo aceptaría. Y también, bueno, el cine y la enseñanza de la historia, o el cine en las ciencias sociales, es decir, hay tantos otros ángulos de los cuales pueden hacerse conversaciones más específicas sobre que nos ayuden a mejorar, digamos, nuestra práctica pedagógica en el sentido, con el sentido que cada uno de los panelistas de hoy nos han compartido, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ellos, porque cada una de las exposiciones nos ha brindado experiencia y reflexiones valiosísimas para los que estamos preocupados en cómo mejorar la calidad de la educación. Bueno, hasta la próxima conferencia entonces. Buenas noches.